Saludos cordiales, sean bienvenidos a la segunda sesión del podcast sobre los 200 años de constitucionalismo guatemalteco. Hoy nos encontramos en la segunda sesión, vamos a abordar la constitución de 1825. Para ello nos acompaña la licenciada Sandra María de León Díaz, quien es profesional del derecho y cuenta con estudios en derecho constitucional. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Agradecemos buenas tardes. por acompañarnos en esta sesión. Y en ese sentido, por favor, nos puede ilustrar acerca de un contexto histórico que llevó a la creación de esta Constitución de 1825 y qué líderes políticos tuvieron relevancia en la creación, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, respecto a la Constitución de 1825, debemos de iniciar recordando que Guatemala firma el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Esto es un factor determinante precisamente porque es un aspecto histórico importante para la creación de la Constitución de 1825. ¿Por qué? Porque dentro del acta de independencia estaba establecido que debía Guatemala nombrar a sus representantes y además crear sus leyes y la ley fundamental, o sea, la Constitución. Sin embargo, debido a la anexión que se llevó a cabo a México precisamente en el imperio de Iturbide en 1822, el 5 de enero, entonces Guatemala pues ya no continuó con ese proceso de la creación ni de la creación de la constitución, ni de normas, ni tampoco de no, el nombramiento de su gobierno. Entonces este es un aspecto importante. Posteriormente, cuando se separa de México y el 1 de julio de 1823, pues se integra un congreso y posteriormente a eso se lleva a cabo la celebración de la Unión de los Estados Centroamericanos, o sea, la Federación Centroamericana. Derivado a esto, el, en noviembre, el 11 de noviembre de 1824, se crea y se designa una constitución de la federación, una constitución federal. Y esta constitución, en su artículo 178, regula lo referente a que los estados que son miembros de esta constitución, pues de esta federación, tienen que tener no solo representantes del estado, sino además normas y una norma fundamental, o sea, una constitución. De ahí la importancia. Otro aspecto que también es relevante para la Constitución de 1825 es todo el acontecimiento histórico internacional. ¿Y cuál es el acontecimiento histórico internacional? En primer lugar, la independencia de Estados Unidos. En segundo lugar, también la Revolución Francesa. En tercer lugar, que muchos países de América se independizaron de España, de la corona española. En cuarto lugar, pues la creación de la Constitución Federal. Y por último, la que también es importante es todo lo referente a que hubo representantes del Estado de Guatemala al momento de la creación de la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora, un aspecto que es muy importante y omití anteriormente es que la Constitución de 1825 entró en vigencia el 11 de octubre del mismo año y por eso el año pasado, 2025, se conmemoraron los 200 años de su entrada en vigencia. Ahora después de esa salvedad, pasamos a tomar en cuenta unos documentos que también fueron importantes y relevantes para la Constitución. El primero de estos podríamos decir eh, que es la Constitución y la Constitución francesa y además toda la ideología post-revolucionaria. ¿Verdad? Este fue un aspecto muy importante y todos estos aspectos de la post-revolución de 1791. También que esta constitución eh, tiene ideologías contenidas
en la Declaración del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Entonces, estos documentos son importantes, son relevantes. Esta constitución también tenemos que entender que una influencia importante es que los órganos que la crean se denominan asamblea. Y esta asamblea estaba integrada por diputados nombrados por el pueblo de Guatemala. El presidente de esta asamblea era José Bernardo Vigero, que era de Cobán, pero también intervinieron otros representantes de diferentes ciudades de Guatemala, como Guatemala, Quetzaltenango, también Suchitepeques, Zacatepeques, Soconusco, Chimaltenango, Salamá, Escuintla, Cobán, Petén, Sololá, San Marcos, ¿verdad? El jefe de Estado de Totonicapán, Chiquimula, y el jefe de Estado que decretó la Constitución, pues fue Juan Napomuceno Barrundia, era el presidente en ese entonces. Entonces estos son los dos personajes, y bueno, todos los personajes y los nombres de todos los representantes de las diferentes ciudades que estuvieron en la asamblea, que conformaron la asamblea. Esto es básicamente pues la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, licenciada Sandra. Una excelente respuesta y pues es bastante ilustrativa para que podamos ahora entender mejor por qué es de que tenía o cuál es el contenido y las innovaciones que se dieron en esta Constitución de 1825 y qué aportes de esta Constitución se mantienen en la Constitución actual. Muchas gracias, sí. Pues el contenido de esta Constitución es principalmente que tiene un aspecto importante, es que es la primera Constitución como Estado de Guatemala, ¿verdad? Es la primera Constitución gubernativa. Dentro de los aspectos relevantes de la Constitución es, por ejemplo, tenemos que en el artículo 26 se establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni tampoco se le puede impedir hacer aquello que no prohíbe. Entonces, este aspecto, para los estudiosos del derecho, saben que está incluido o incorporado, aún vigente, en la Constitución en el artículo 5, ¿verdad? Este es un aspecto. Otro aspecto también importante de esta Constitución es lo referente a la libertad en general. La incluye dentro de su articulado todo lo referente a la libertad de locomoción, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, ¿verdad? Y asociación. En los artículos 19, 25, 29 respectivamente. Está también prohibida expresamente la esclavitud dentro de esta Constitución. Y en el artículo 24 regula también como una especie de limitación a lo que establece el resto de artículos de libertad de locomoción, libertad de pensamiento, de expresión, pues indica que el único límite de la libertad es respetar las leyes y que todos son iguales, pero que tienen que mantener siempre ese orden público, ¿verdad? Y este artículo, que está regulado en el artículo 24, es un respaldo al principio general del derecho, ¿verdad? Que sí somos libres, pero tenemos el límite de cumplir con lo que establece la ley. ¿Qué otro derecho incluye? El de igualdad. Y aquí hay un punto muy importante e interesante de esta Constitución. El punto interesante de esta Constitución es que no solo busca una igualdad como persona individual, sino también un poder, un desarrollo social igualitario. ¿Por qué? Porque con todos los antecedentes que se tenían, los privilegios que habían para algunos sectores, pues entonces en esta Constitución se pretende
que no se sobresalga solo por una herencia o por un distintivo, por un nombre, sino que haya pretendía esta constitución una igualdad eh, de desarrollo social. Incluso el artículo 10 y también el artículo 22. El artículo 10 más o menos rezaba de esta manera, que decía que no se reconocía distintivo hereditario, por ejemplo, ¿verdad? Que sería que se me tuviera alguna clase de privilegio por el apellido o por la herencia o por mi legado, ¿verdad? Y el artículo 10 también, que no existen distinciones sociales, decía la Constitución. No existían distinciones sociales, sino solo para un bien o una utilidad común. Que esto, bueno, al fin esto sí está regulado también en la Constitución actual, no tal como lo establecía esta Constitución, pero sí busca el bien común sobre el individual, ¿verdad? Otro aspecto que es importante es la división de los poderes. La división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto venía de la ideología o de la mentalidad del filósofo Montesquieu, que establecía que, pues, para que hubiera frenos y contrapesos, para que hubiera un control entre los poderes y no volvieran al extremo de una monarquía o de una autocracia, etcétera, pues había que dividir los poderes en los tres, ¿verdad? Y entonces de ahí hay una división dentro de la Constitución, está regulada la división de los poderes en el legislativo, ejecutivo, judicial. Sin embargo, pues hay otro factor importante que no se encuentra regulado en la actual, que es la influencia de las ideologías norteamericanas de 1787. ¿Y cuál es esa influencia? Por ejemplo, que el legislativo estaba establecido o integrado por una asamblea de representantes, además de un consejo representativo. Esa es una tendencia a la ideología norteamericana. El segundo es que el ejecutivo tiene como líder a un jefe de Estado, tal cual, o sea, el nombre es jefe de Estado, además de sus secretarios y de jefes departamentales y subalternos. También habían regiones y las regiones tenían como líder al alcalde y en algunas alcaldes auxiliares. Por último, el judicial, que estaba formado por la Corte Suprema de Justicia y por jueces de primera instancia. En este aspecto, en artículos específicos se regulaba en la Constitución de 1825 que las cárceles no se creaban de manera arbitraria o para torturar a las personas que iban ahí o que eran detenidos, sino debían de entrar a las cárceles para una corrección, pero no para que sufrieran martirio, ¿verdad? O torturas, etc. Era para una corrección, para que cambiaran la forma de ser. Entonces, podemos ver que esto ya es un antecedente, una base de lo que está contenido en la Constitución actual. Otro aspecto, otra cosa importante es que los diferentes representantes de los tres poderes no eran electos como actualmente se realiza, sino era por una elección popular. Pero no era una simple elección popular, así como actualmente, como el año pasado empezaron a hacer en otros países, específicamente en México, ¿verdad? Que todo el mundo lo eligen, que hace proselitismo, no. En ese entonces eran electos por por tres órganos, y esos órganos elegían a los electores primarios. Entonces, dentro de estos órganos tenemos las juntas populares, las juntas departamentales y las juntas de distrito, ¿verdad? Eso es un factor importante de la Constitución. Además, también algo interesante era que para ser ciudadano no era solamente, bueno, usted ya tiene 18 años, ya es ciudadano guatemalteco. El artículo 44 regulaba que además de ser ciudadano, usted tenía que tener una profesión, un oficio y ser útil para la sociedad.
Y eso pues es un aspecto interesante también de la Constitución. Por el momento pues yo considero que ahí estamos en un breve resumen, ¿verdad? Porque si no, estaríamos mucho tiempo. Sí, muchas gracias, licenciada Sandra. En ese sentido, ¿nos podría dar un comentario personal sobre la Constitución de 1825 para concluir un poquito todos los aportes y todo lo que nos ha comentado sobre ella? Muchas gracias. Pues sí, yo considero que mi comentario es que esta constitución es muy importante. Realmente es la primera constitución como un Estado independiente, como Guatemala, ¿verdad? Y otro aspecto es la inclusión de los derechos como la libertad, la seguridad, eh, el establecer un país como soberano, independiente, democrático. Estos son aspectos muy importantes de esta constitución. Eh, y creo que realmente eh, establecen ese antecedente a muchos derechos fundamentales también por el hecho de los documentos en los que se basó, como les mencioné hace un momento. Entonces yo creo que una constitución muy importante y la base para el resto del constitucionalismo en Guatemala. Muchas gracias, licenciada. Fue un gusto haberla tenido Gracias. el día de hoy. Y los invitamos a que puedan seguir escuchando este podcast todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.